Mi nombre es David, y aunque nací siendo el menor de 8 hermanos, en una familia humilde de Belén, Dios ya tenía un propósito mucho más grande para mí. Crecí rodeado de colinas y pastizales, cuidando las ovejas de mi padre, Isaí. Ser el más joven significaba que me daban las tareas más sencillas, y aunque el trabajo de pastor parecía insignificante para algunos, Dios comenzó a formarme en ese lugar solitario. Yo veía cada amanecer, cada puesta de sol, y en medio de esos paisajes, aprendí a reconocer la voz de Dios y a confiar en Él en silencio. Mientras mis hermanos mayores estaban ocupados en asuntos más importantes, yo me encontraba a solas con el rebaño, hablando con Dios y confiando en Él para enfrentar las amenazas diarias que surgían en el campo. Ser pastor no era fácil. En el campo había leones y osos que acechaban, esperando llevarse a las ovejas. Pero yo no iba a permitirlo. No importaba el riesgo, yo estaba decidido a proteger cada oveja. A veces, me encontraba solo con nada más que mi onda y una roca, pero esa era mi arma, y con ella aprendí a enfrentar los desafíos. Con cada victoria, aumentaba mi fe en Dios y en su protección, creyendo que, si Él me permitía enfrentar estas pruebas, también me daría la fuerza para superarlas. Durante esos años, mi relación con Dios se profundizó, y empecé a comprender que mi vida tenía un propósito mayor. La música también llenaba mis días. Aprendí a tocar el arpa, a componer canciones y salmos mientras cuidaba el rebaño. En la tranquilidad del campo, las palabras fluían de mi corazón. Cada melodía era un recordatorio de que Dios estaba cerca, y la música se convirtió en una expresión de alabanza y gratitud. Aunque no lo sabía en ese momento, esas canciones y oraciones que componía en silencio serían conocidas y cantadas por generaciones enteras. Mis hermanos veían en mí a un joven pastor sin importancia, pero Dios miraba más allá. No era lo que ellos veían en mí, sino lo que Él veía en lo profundo de mi corazón. Sin saberlo, estaba siendo preparado para enfrentar desafíos mayores, para vivir una vida que trascendería el tiempo y las generaciones. Así comenzó mi historia, un simple pastor de Belén, guiado por Dios, sin imaginar que un día sería llamado para algo mucho más grande que yo mismo. Todo cambió el día que el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Nadie esperaba su visita, y mucho menos que esa visita cambiaría mi vida para siempre. Mi padre, Isaí, recibió la noticia con sorpresa y se apresuró a preparar un banquete. No sabíamos por qué el profeta Samuel había llegado, pero su presencia era algo que nos imponía respeto y admiración. En ese momento, no imaginaba que mi destino estaba a punto de ser sellado para siempre. Samuel había sido enviado por Dios, y su misión era clara, ungir al próximo rey de Israel. Todos pensaron que, como era costumbre, sería uno de mis hermanos mayores, aquellos que parecían más preparados para ocupar el trono. Mi hermano mayor, Eliab, estaba de pie junto a Samuel, pero cuando el profeta lo vio, Dios le dijo que no era él. Samuel quedó confundido, pero siguió con el proceso. Uno por uno, todos mis hermanos fueron presentados ante Samuel, y él los rechazaba. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué no era uno de ellos? Todos eran más grandes, más fuertes, más respetados. Yo, por otro lado, seguía en el campo, cuidando las ovejas, sin saber nada de lo que sucedía en la casa. Finalmente, Samuel preguntó si había otro hijo. Mi padre, Isaí, dudó un momento antes de mencionarme. Está el más joven, pero está cuidando las ovejas, dijo. Samuel pidió que me trajeran de inmediato, y cuando me vi frente a él, algo sucedió. No me importó la ropa polvorienta ni el olor del campo, lo que importaba era lo que Dios veía en mí, lo que Samuel vio en mí. Samuel me miró con una mirada penetrante y, sin decir palabra alguna, tomó el aceite y lo derramó sobre mi cabeza. En ese momento, sentí algo profundo y diferente, la unción de Dios, su elección. Samuel me ungió como el próximo rey de Israel, y aunque yo era solo un joven pastor, sabía que algo había cambiado. En ese instante, entendí que, aunque el mundo miraba lo que estaba en la superficie, Dios miraba lo más profundo del corazón. No me eligió por mi apariencia ni por mi fuerza, sino por mi fe, por mi corazón humilde y dispuesto a servirle. Mientras mis hermanos mayores miraban con incredulidad, algo en mí me decía que este era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba todo lo que creía, todo lo que era. Esa unción no solo me marcó como rey, sino que marcó el comienzo de mi relación más profunda con Dios. Ser elegido por Dios no tenía nada que ver con lo que el mundo valoraba. Dios ve lo que otros no ven, y esa elección me llevó a un destino que, en ese momento, parecía imposible. En una de esas mañanas en las que el viento traía consigo un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Los filisteos y los israelitas se encontraban alineados en el campo de batalla, a tan solo un paso de enfrentarse en guerra. Pero había algo que hacía que todo pareciera diferente, el gigante. Goliat, un guerrero filisteo que medía más de 2 metros y llevaba una armadura que cubría su cuerpo de pies a cabeza, salía a desafiar a Israel cada día. Su voz retumbaba en el aire mientras lanzaba su desafío:
¿quién se atreve a enfrentarse a mí? Si me vencen, los filisteos servirán a Israel. Pero si yo los venzo, ustedes servirán a los filisteos. Sus palabras eran como un eco de terror que hacía temblar el corazón de los soldados israelitas. Todos, incluido el rey Saúl, se sentían impotentes ante su amenaza. Fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. En ese momento, yo no era más que un joven pastor, enviado por mi padre para llevarle provisiones a mis hermanos que estaban en el ejército. Nunca imaginé que ese día tendría que enfrentarme a Goliat. Al llegar al campamento y ver el desafío, algo se despertó dentro de mí. Mientras los hombres de Israel se escondían detrás de sus escudos, temblando de miedo, yo sentí una furia santa, una urgencia inexplicable. ¿Por qué debían todos vivir aterrados por un solo hombre? ¿Por qué no confiaban en el poder de Dios, que siempre había sido nuestro protector? Al principio, no me tomaron en serio. ¿Qué podía hacer un joven como yo contra un gigante tan temible? Incluso Saúl, el rey, trató de disuadirme, diciéndome que era solo un muchacho, sin experiencia en batallas. Pero yo sabía que no se trataba de mis fuerzas, sino de la fe que tenía en el poder de Dios. Le respondí a Saúl con convicción: yo he matado leones y osos mientras cuidaba el rebaño de mi padre, y si Dios me ayudó a vencer a esas bestias, también me ayudará a derrotar a este filisteo. Saúl me miró, sorprendido por mi audacia, pero decidió darme una oportunidad. No llevaba más que mi honda y unas piedras lisas. No tenía la pesada armadura de los guerreros, ni una espada que pudiera cortar a través de la carne del gigante. Lo único que tenía era mi fe. Cuando me enfrenté a Goliat, el gigante se rió de mí, burlándose de mi juventud y mi falta de armamento. Pero no me intimidó. Con cada palabra que Goliat pronunciaba, yo sentía que Dios estaba a mi lado, dándome fuerzas. Levanté la honda y lancé la piedra. En un instante, vi cómo la piedra se hundía en la frente de Goliat, quien cayó al suelo, derrotado. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. La victoria sobre Goliat no fue solo una victoria militar, fue una demostración de lo que sucede cuando pones tu confianza completamente en Dios. No se trataba de mi habilidad o destreza, sino de la gracia divina que me permitió vencer lo que parecía invencible. El ejército de Israel estalló en vítores, pero yo sabía que esa victoria no era mía, era de Dios. Él había vencido al gigante, y yo solo era su instrumento. Desde ese día, mi vida cambió por completo. No solo me vi reconocido por mi valentía, sino que el pueblo de Israel comenzó a ver en mí algo más, un líder, un hombre de fe. Mi nombre se empezó a pronunciar en las calles, y mi fama como el joven que derrotó a Goliat comenzó a expandirse. Pero más allá de la fama, lo que realmente marcó mi vida fue la certeza de que, con Dios a mi lado, no había nada imposible. Esta batalla no solo cambió mi destino, sino que fue el principio de un propósito mucho mayor, uno que Dios tenía preparado para mí desde el principio, un propósito que me llevaría a ser rey de Israel. Después de mi victoria sobre Goliat, mi vida dio un giro inesperado. Los días de ser un simple pastor en las colinas de Belén quedaron atrás. La noticia de mi hazaña se extendió rápidamente, y pronto me vi en la corte del rey Saúl, un lugar completamente diferente al que había conocido. Saúl, aunque al principio me veía con desconfianza, pronto reconoció que había algo especial en mí. No solo había derrotado al gigante, sino que también mostraba una valentía y una fe inquebrantable en Dios, cualidades que eran raras en esos días. Mi primer encuentro con Saúl fue extraño. Él me miraba con ojos de curiosidad, pero también con una pizca de recelo. Yo, un joven pastor, había hecho lo que ninguno de sus guerreros había podido hacer. A pesar de ser recibido como héroe, mi vida en la corte no fue fácil al principio. No tenía la experiencia ni el entrenamiento de un soldado, pero había algo que me distinguía de los demás: mi corazón estaba profundamente alineado con Dios. Fue en ese contexto que Saúl me invitó a entrar a su servicio, primero como músico. A menudo, él sufría de un extraño malestar, algo que lo sumía en una profunda tristeza y desesperación. La música, que siempre había sido una de mis mayores pasiones, se convirtió en el remedio. Tocaba el arpa para él, y con cada melodía, sentía que el Espíritu de Dios me acompañaba, calmando el alma del rey. Mi música no solo le traía consuelo, sino que me permitía acercarme más a Saúl, ganándome su confianza y afecto. Pero lo que realmente definió mi tiempo en la corte fue la amistad que formé con Jonatán, el hijo de Saúl. Al principio, nuestra relación fue una de respeto mutuo, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más profundo que nos unía. Jonatán veía en mí no solo a un compañero de batalla, sino a un hombre que compartía su amor por Dios y por el pueblo de Israel. Aunque Jonatán era el heredero al trono, nunca me vio como un rival. Su lealtad hacia mí fue incuestionable, y su amistad se convirtió en uno de los vínculos más sólidos de mi vida. Compartíamos conversaciones largas, sobre Dios, la vida, el destino y las responsabilidades que nos esperaban. Mientras Saúl parecía alejarse más de la voluntad de Dios, Jonatán y yo nos apoyábamos mutuamente en nuestra fe. Esta amistad fue un regalo divino. En un reino lleno de envidias y traiciones, Jonatán fue mi aliado más fiel, el hermano que nunca tuve.
Juntos, compartimos alegrías, temores y desafíos. Pero había algo aún más poderoso en nuestra relación, la promesa que Jonatán me hizo, de que, sin importar lo que sucediera, él siempre me apoyaría. Sabía que, a pesar de las circunstancias que nos rodeaban, nuestra amistad era inquebrantable, basada en la confianza en Dios y en la verdad que compartíamos. Mi llegada a la corte de Saúl, como músico y guerrero, me permitió entrar en un mundo de poder y ambición, pero también me llevó a formar una de las amistades más profundas que he tenido. En un lugar tan lleno de conflicto y lucha, Jonatán fue mi refugio, mi hermano. Pero, mientras la amistad florecía, ya había una sombra sobre nosotros, el corazón de Saúl comenzaba a llenarse de celos. El rey empezó a ver en mí una amenaza, y las tensiones se iban a hacer cada vez más intensas. Lo que había comenzado como una época de gloria, comenzaba a transformarse en una lucha por sobrevivir. Sin embargo, a pesar de todo, mi confianza en Dios nunca flaqueó. Sabía que Él tenía un plan para mí, y que nada, ni siquiera la creciente hostilidad de Saúl, podría detenerlo. La gloria que había ganado al derrotar a Goliat rápidamente se convirtió en una espada de doble filo. Al principio, Saúl me recibió con alegría y agradecimiento, pero pronto comenzó a mirar mi éxito con recelo.